por eso te dije antes, porque yo otra vez me había acordado cuando entré, pensé en eso, y nada, después cuando agarré eso, nada, te pasa a hospedar, qué sé yo, me re olvidé. Claro, sí, yo no quería dejar 10 minutos ahí de silencio. Así que No, bueno, no, obvio, pero yo era para ya tirarte la pelota que vos lo recuerdo. a ver, ¿ahí arrancó a grabar? Sí. Genial. Ahora sí, el primer punto dice, durante el examen físico, el médico puede valorar la funcionalidad del sistema respiratorio de distintas formas. Una de ellas, la auscultación, apreciación con el sentido de la audición de los fenómenos acústicos que son generados por la entrada y salida de aire en el sistema respiratorio. Durante el examen físico se ocultan distintas estructuras, por ello repasaremos la macro y microestructura del sistema respiratorio. A partir de sus conocimientos de anatomía e histología, completa el siguiente modelo en las estructuras marcadas y ubique las estructuras de la imagen histológica. Bien, bueno, esto es bastante sencillín. De derecha a izquierda tenemos estos, se llaman ganglios supraclaviculares. La pleura visceral, creo que está marcando bien ahí pegadito el pulmón. El bronquio fuente izquierdo. Los bronquiolos, las costillas, el diafragma, la pleura parietal, que se está bien de afuera, las costillas otra vez, el bronquio fuente derecho y el parénquima pulmonar y la tráquea. No sé si alguien puso algo distinto o si tiene alguna duda con esto, es sencillo. Y después tenemos la micro, que acá, bueno, todo esto que se ve así es el parénquima pulmonar, serían los alveolos. Esto, como marca la misma figura, son los bronquios. Y esto es un vaso, ¿no? Aire. No tenía cosa. Yo pensaba que no sería un bronquiolo, como que tiene músculo, bueno, no sé si es músculo, pero como que tiene muchas capas, porque Para hacer un vaso el así vaso debe acá ser. no debería ser bien fino para el intercambio. Yo como O sea, esto los lo vasitos no mencionaba. serían más estos alveolares. Bueno, si bien hay de distintos calibres, pero no sé, la verdad. El grande no sería un bronquio porque tiene la muscular. Yo había Claro. pensado un bronquio lobar, pero por el cartílago que tiene, porque es como un pedacito. Sí, para mí también es, o sea, tiene que ser bien arriba si es bronquiolo. Y además porque está la luz como bien replegable. Sí. Así que, bueno, este es el repasito de anatomía e histología. Segundo punto, uy, puchi. Oh. El espacio delimitado por la vía respiratoria hasta el alveolo es parte del medio externo, y ello se relaciona con el desarrollado sistema de defensa de estas estructuras respiratorias. Realiza un mapa conceptual jerárquico de componentes de defensa del sistema respiratorio. Bueno, este pensé que le había puesto algún efecto para que no apareciera, pero acá está, así que lo vamos a ver. Yo lo dividí en las barreras, primaria, secundaria y terciaria, siendo la barrera primaria todo lo que es la barrera anatómica, el aparato mucociliar y la tos, las barreras secundarias que se dividen en humorales y celulares, y las barreras terciarias que también son humorales y celulares. Dentro de las barreras secundarias humorales tenemos todos los que son mucinas, péptidos, antimicrobianos, lactoferrina, lisocimas, colectinas, que si se acuerdan del sistema inmune es lo mismo que la parte innata, igual que las celulares, que tenemos las células epiteliales, los fagocitos, los natural killer, mastocitos, basófilos y las células presentadoras de antígenos. Y las barreras terciarias se van a dividir también en un aspecto humoral, con los que son anticuerpos, principalmente son estos los que se encuentran en el sistema respiratorio, siendo el IgA la parte secretora. Y con respecto a las celulares, tenemos los linfocitos B y linfocitos T. No sé si alguien había hecho algo distinto. No veo el... Esto lo saqué, les comento.
el año pasado habían subido un texto de defensa del respiratorio, no sé si este año lo subieron, pero sí está bueno explicado. No está explicado en la bibliografía, esto te lo piden que hagas los componentes. Justo le iba a decir, nada, si quieren se los paso el texto, estaba en la cátedra la semana pasada, el año pasado, se los pongo ahí en Facebook, porque está re bueno y está como bien, solo habla de la defensa del respiratorio, así que son, no sé, 5 hojas. Bueno, genial, se lo subo cuando subo la clase entonces. Bueno. Ahí dijeron si estaba bien así o debería ser más profundo. Pasa que ustedes tienen algún ejemplo de haberlo hecho más profundo porque, nada, al ser un mapa, como que hay que ir solo como poniendo las palabritas claves. Claro, o sea, vos a partir de esto teóricamente esto es para que te organice la información. Entonces vos, teóricamente, cuando ves esto deberías saber que la barrera anatómica hace referencia a toda la parte, ponele, de la nariz, con los pelos, entonces, justamente porque el sistema respiratorio es un sistema que tiene mucho contacto con patógenos porque ingresan con el aire. Entonces, tenemos toda esta parte de la nariz con los pelos, el moco, o lo mismo la disposición de la división de los bronquios, que va a hacer que estos entren en contacto con la membrana, por así decirlo. Entonces a eso habla de la barrera anatómica, o el aparato mucociliar también lo mismo, con la síntesis de moco, y el movimiento de los cilios, que en caso de que ingrese alguna partícula, se pegaría en el moco y sería barrida por los cilios y que las puedas deglutir, o cualquier cosa que te haga toser para eliminar todos estos bichos. Y si esto no impide el ingreso de los patógenos, tendríamos la barrera secundaria e innata, que están ahí al acecho. Y si esto, o sea, estas en realidad medio que actúan en conjunto generalmente, pero bueno, justamente esa información no es necesario que esté dentro de un mapa, a eso voy, pero sí que la sepas, obviamente. Claro, por ahí si quieren escribírsela tipo texto para que les quede como resumen ya para el parcial, pero así es, si es por el punto, así está bien. Bien. ¿Paso o a alguien le queda alguna duda? Al parecer no. Bueno, paso. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? No veo. No, que quedó claro. Genial. El tercer punto dice, la vía aérea en la 12ª generación bronquial, donde ya no hay cartílago que sostenga la vía aérea, tiene mayor susceptibilidad al colapso. Analice los siguientes gráficos relacionados con resistencia al flujo en la vía aérea, relaciónelos con las leyes físicas y escriba una conclusión. ¿Alguien que lo haya hecho o que lo quiera contar? Bueno, tenemos en este gráfico de acá que va a relacionar la resistencia con... ¿A qué se refiere con colapso? O sea, que las en situación normal van a estar como en reposo, están pegaditos, a eso va. Entonces cuando inspirás eso se despega y así ingresa al aire. Por eso es mayor susceptibilidad al colapso. En cambio con los cartílagos eso se sostiene, tiene como una estructura y por eso no se colapsa. Y por eso la importancia del surfactante en los alvéolos, que hace que no se peguen bien las paredes y que por eso puedan despegarse fácilmente en inspiración. Bien, entonces, relaciona la resistencia con respecto al árbol bronquial, sería, ¿no? La división. Y en esta podemos ver que a nivel de la tráquea, hasta lo que sería la división de la tráquea, va aumentando la resistencia y luego cae, ¿bien?
Que esto, sí, como es lo mismo que pasa como en el sistema circulatorio con las arterias y los capilares, que si bien los bronquiolos terminales tienen un radio más chiquito, la sección transversal de todos los bronquiolos terminales es mucho mayor que el de la tráquea. Entonces, por eso es la explicación de cómo la resistencia a nivel de los bronquiolos terminales es mucho menor con respecto a la tráquea. Bien. Y relaciona la resistencia con el volumen pulmonar. Y en este caso, a mayor volumen pulmonar, nos disminuye la resistencia. Eso no lo entendí, o sea, lo leí tipo como ayer y hoy, pero como que no termino de... ¿Por qué disminuiría la resistencia? ¿En qué? ¿En el volumen pulmonar? Claro, Acá con aire tenemos también un problema. Porque no sabemos si el volumen pulmonar hace referencia, o sea, a pulmones más grandes, o si hace referencia a que justamente cuando vos inspirás, reclutás como áreas que generalmente están colapsadas, ¿bien? Entonces, a mayor inspiración tenés como mayor volumen pulmonar y vas a tener mayores bronquiolos de estos terminales abiertos. Entonces eso te va a producir una disminución de la resistencia porque esta área transversal va a ser mucho mayor. ¿Bien? claro, tiene sentido. Como que ahí hay que conectar los dos gráficos, porque entonces justo eso, como dice Mari, en inspiración vas a tener muchos alvéolos abiertos, o sea, bueno, acá dice bronquilo terminal, pero es lo mismo, muchos alvéolos abiertos, haces un gran área. Entonces, un gran área que va a generar un espacio que va a contener un volumen. Entonces, todos los alvéolos abiertos generan un gran volumen y por eso disminuye la resistencia. Bien, bien, sí, tiene sentido. Gracias. No, nada. Y aparte, yo creo que esto mismo tiene mucho más sentido si vos lo aplicás a alguna situación. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio donde los músculos lisos teóricamente están dilatados, tenés un mayor volumen pulmonar para justamente ingresar más aire. Entonces, nada, ese sería el razonamiento. Y ahí sería cómo se hace una conclusión de los dos gráficos justamente, donde tanto ves la resistencia como aislada en los bronquiolos, y si a eso le sumás que podés aumentar el volumen pulmonar, vas a tener aún menos resistencia todavía. Y esto era justamente para ver esto del área transversal, donde, de esto sería como la generación de las vías. Esto es lo que habla de la 12ª generación. Y bueno, esto está como anatómicamente, ¿no? Acá esta parte de área de sección sería la tráquea y así iría aumentando, y como a nivel de estos bronquiolos es mucho mayor con respecto a la tráquea. Solo para que les quede algo gráfico. Y la ley física que habla de esto es la ley de Pascal, que es esta de aquí, donde justamente... Ay, me aparece este cosito con un... Ahí va, paren que sí, ahí está. Donde la resistencia va a ser igual a 8 por la viscosidad, por la longitud, sobre el pi por radio a la cuarta. Que, o sea, en realidad en este caso no estaría, el radio sería el área transversal y no el radio del bronquiolo propiamente dicho, ¿no? Y para que lo relacionen también, recuerden que necesitamos que el aire entre fácil y llegue rápidamente a los alvéolos. Entonces ya por lógica va a tener menos resistencia porque el aire va a tender a llegar allá sin ningún problema. Pero bueno, esta sería la parte física de por qué eso es así. Claro. Bien, el cuarto dice, el estado de contracción del músculo liso respiratorio a nivel bronquial es uno de los principales factores que regulan la resistencia de la vía aérea. Lee atentamente el siguiente texto. El tono del músculo liso bronquial es mantenido y regulado por distintos mensajeros, tanto locales como sistémicos. El sistema nervioso autónomo parasimpático es el principal
Es la principal inervación de las vías aéreas y la estimulación del nervio vago produce la liberación de acetilcolina que activa los receptores muscarínicos M3 en el músculo liso y en las glándulas produciendo broncoconstricción y secreción de moco. En condiciones normales existe una baja actividad tónica basal de la musculatura bronquial que depende del tono colinérgico. En contraste, la inervación simpática es muy escasa, fibras adrenérgicas en relación con glándulas submucosas y arterias bronquiales, pero escasa en el músculo liso de las vías aéreas intrapulmonares, y se ha comprobado que la noradrenalina liberada no es funcionalmente importante. En cambio, los receptores adrenérgicos beta 2, localizados en el músculo liso, se hallan regulados e influenciados por la adrenalina circulante de origen suprarrenal, induciendo efecto broncodilatador. Sin embargo, no es el único mensajero broncodilatador del sistema, ya que hay vías neuronales que discurren entre las fibras colinérgicas del sistema parasimpático que tienen efecto broncodilatador, como un tercer sistema nervioso local, semejante al sistema nervioso entérico y está influenciado también por la acción del sistema nervioso autónomo colinérgico, cuyo principal neuromediador es el péptido vasoactivo intestinal, PIP, única vía nerviosa funcional directa inhibidora en el músculo liso de la vía aérea desde la tráquea hasta los bronquios de menor calibre, y es el broncodilatador endógeno más potente conocido. Este sistema se denominó NANC, no adrenérgico no colinérgico, y se completa con un componente excitatorio no colinérgico formado por fibras cuyo neurotransmisor es la sustancia P. Por su parte, mensajeros locales regulan el estado de contracción del músculo liso local, histaminas y autocoides, prostaglandinas y leucotrienos generados ante respuestas inflamatorias. Prostaglandina F2, broncoconstrictora, aumenta la secreción bronquial y se forma sobre todo en el parénquima pulmonar. Prostaglandina E2, sintetizada en el árbol bronquial, posee un efecto broncodilatador y al parecer disminuye la secreción bronquial, al igual que el óxido nítrico y el aumento de dióxido de carbono en la vía aérea. A partir del texto realiza el modelo, dibujo, que represente todas las influencias sobre el músculo liso bronquial. Y acá en realidad esto es para que recuerden al sistema nervioso autónomo. Este sería el lado parasimpático que sale de la parte cervical y el simpático que es más que nada toracolumbar. El parasimpático se encarga de contraer los bronquios y en el simpático relaja los bronquios. Y acá viene mi dibujo donde tenemos... Bueno, esto sería el cerebro, el puente, la médula, donde sale justamente el sistema nervioso autónomo. El texto decía que el sistema nervioso parasimpático tiene una gran influencia, por eso las flechas son más gruesas. Y acá, o sea, liberan acetilcolina que llegan a los receptores M2. Y esto sería una célula de músculo liso, ¿no? Por otra parte, tenemos el sistema nervioso simpático, que dijo que tenía poca influencia, casi nula, con su noradrenalina, pero sí un poco mayor con la noradrenalina y adrenalina que viene por la sangre liberada de la médula suprarrenal. Y estas hacen, el receptor es el beta 2. Esto produce broncodilatación y esto produce broncoconstricción. Y después tenemos el NANC, no adrenérgico, no colinérgico, que tenía influencias del colinérgico, y estos tienen el BIP como broncodilatador y la sustancia P como broncoconstrictor. Y después hablaba de los mediadores locales que estaban producidos sobre todo en respuestas inflamatorias, como la histamina, las prostaglandinas y los leucotrienos, y lo que me faltó poner es el dióxido de carbono y el óxido nítrico. Bien. Mati, perdón, ahora que lo vuelvo a ver, ¿no decía M3 el receptor de la acetilcolina? Ay, puede ser. Ay, sí, perdonen, es M3. Recién igual yo también me doy cuenta, no lo había pasado por alto. Muy bien, estás atenta. Bueno. El siguiente, dejamos mi obra de arte. Y dice, analice el siguiente modelo e indique en un texto que complemente el anterior ítem los mecanismos de acción a nivel celular de los mensajeros citados. Beta 2, prostaglandina E2 y BIP tienen mecanismos similares. Histamina similar a acetilcolina. Y acá tenemos
cómo es justamente el mecanismo de acción a nivel del músculo liso, ¿no? Entonces, por este lado tenemos acetilcolina, leucotrienos, prostaglandinas, etcétera, que van a ir a este receptor que está asociado a una proteína GQ, y estos por la vía de la ROA ay, no me acuerdo. No me sale, es sensibilización, ¿no? Calcio sensibilización. Como que se sensibiliza. Ah, claro. Bien, lo que va a producir es una roquinasa que va a inhibir a la miosina fosfatasa y va a producir contracción. Y por el otro lado tenemos a los beta-2 agonistas, que son la parte del sistema nervioso simpático con noradrenalina, que van a ir a una proteína, a un receptor asociado a proteína GS, que estimula a la adenilato ciclasa y produce AMP cíclico. Esta va a activar a la fosfoquinasa A, que va a producir la activación de canales de potasio con la salida de potasio y la hiperpolarización, y va a inhibir todo lo que es la parte del calcio, y a la miosinquinasa de cadena ligera, por lo que se va a producir la relajación. Y me faltó este lado de acá, que no lo dije, que además de la ROA, tenemos a la vía del IP3 con la liberación de calcio, requete contra importante esto, del retículo sarcoplasmático, que, bueno, aparte justamente va a ser toda la parte de contracción, y nos va a activar a estos canales, que son canales de calcio. Claro, y creo que ahí queda mejor ahí lo del calcio, que como todo eso libera calcio al medio, la ROA que se sensibiliza todavía más al calcio y ahí es que activa la GTP-ROA. Claro, exactamente. Bien, entonces esto en realidad justamente lo que hace es completar mi bello esquema, ¿no? Cada uno de los mediadores, estos que veíamos acá, cómo actuarían según estos receptores. En estos y en estos, básicamente, ¿no? Y estos son los canales que se abren gracias a esto. Y acá tienen básicamente como los broncoconstrictores, tienen la apertura de los canales de calcio, activan la fosfolipasa C y activan a la ROA. Y los broncodilatadores por aumento de AMP cíclico que activan a la PK. Acuérdense también que estos dibujitos están relacionados con lo que vimos en el práctico de la clase pasada. Los de músculo liso. La clase pasada fue cardio igual, la anterior sería. Ay, mal. Bien, y este es el último punto, que dice, los movimientos respiratorios que generan el ingreso-egreso de aire se correlacionan con eventos físicos, cambios de presión y volumen, y eventos electrofisiológicos nerviosos y musculares. Analice los siguientes gráficos, A y B, y a partir de ellos redacte una conclusión. En este vemos, bueno, obviamente un pulmón. Para Mari, dice si podés volver un cachito para atrás. Ay, sí. ¿Qué pasó? Así. No veo. Listo, gracias. Ah, genial. Ahora sí. Y en esto nos va a dar como la presión en los alvéolos, la presión intrapleural y los volúmenes en inspiración en amarillo y en expiración en verde. Y bueno, el eje I va a variar en cada, acá sería como la presión en los alvéolos, la presión intrapleural, y en este caso es volumen, ¿no? Y esto, el eje X es tiempo. Entonces, tenemos los eventos en inspiración. Al contraerse los músculos inspiratorios, el diafragma y los intercostales, nos van a aumentar el volumen pulmonar, disminuyendo la presión en el alvéolo. Al disminuir la presión de los alvéolos, como el flujo de aire, al igual que todos los flujos, se manejan por diferencias de presiones, disminuye, o sea, se hace menor que la presión atmosférica, entonces el aire ingresa.
y empieza a aumentar la presión por este aumento, ¿no? del aire. Al relajarse los músculos inspiratorios, la caja torácica disminuye y junto con esto del aire que tenemos dentro de los pulmones, aumenta la presión alveolar con respecto a la presión atmosférica y se produce la exhalación, bien, del aire y vuelve a descender a cero. Con respecto a la intrapleural, es lo mismo, ya que justamente la presión intrapleural normalmente es negativa. Esta se produce justamente porque tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. En el medio tenemos la zona interpleural. Y tenemos el pulmón que quiere achicarse y la caja torácica que quiere aumentar de tamaño. Entonces estas diferencias de fuerzas, por así decirlo, nos da la presión intrapleural, que es negativa. Entonces, al producirse el aumento de la caja torácica, esta se hace aún más negativa, que es lo que vemos acá, de B1 a B2, y cuando se achica la caja torácica, vuelve la presión pleural a lo mismo. Y el volumen es lo que vengo diciendo, ¿no? Que al inspirar, con la disminución de la presión de los alvéolos, van a entrar en cada inspiración 500 mililitros de aire, y en cada expiración perdemos 500 mililitros de aire. En el segundo gráfico, en la segunda imagen, habla de las frecuencias de descargas del nervio frénico, de los nervios intercostales externos, nervios intercostales internos, y tenemos la tensión de los músculos inspiratorios, la tensión de los músculos expiratorios y el volumen pulmonar, comparando una respiración pasiva con una respiración activa. Bien, entonces podemos ver que en las respiraciones pasivas tenemos las frecuencias de carga del nervio frénico son menores con respecto a la activa, los nervios intercostales, que estos son inspiratorios, los externos, también tienen frecuencias de descarga, pero mucho menores con respecto a la activa, y no hay frecuencias de descarga en los intercostales internos, que son expiratorios. Y esto como es la tensión, justamente vemos que es menor que en la activa. No hay tensión en los músculos expiratorios en la pasiva, por esto de que generalmente se produce por una relajación de los inspiratorios y con eso alcanza. A no ser que tengamos una expiración forzada, no usamos músculos expiratorios. Y el volumen pulmonar, que es lo mismo, es esto repetido en varias veces, ¿no? Inspiración, expiración. Y con respecto a la activa, en este caso nos aumentan las frecuencias de descarga del nervio frénico, de los intercostales externos, para justamente en este caso lo que busca es aumentar la expansión de la caja torácica, y sí se produce frecuencias de descargas de los intercostales internos para justamente producir la expiración forzada, ¿no? ¿En qué modifica esto? Va a modificar tanto en la tensión muscular, que se hace mucho mayor, aparece la tensión de los músculos expiratorios que antes no estaban, y que se ve acá justamente cómo están, o sea, cómo van en contrarios, ¿no? Están relajados mientras estos se contraen, estos se relajan y estos se contraen. Y con respecto al volumen pulmonar, justamente lo que busca todo esto es aumentar el volumen pulmonar para que ingrese mucho más aire. ¿Les quedó? Este gráfico está en el Silvertone, explicadito, que es esto que dice acá. Aumenta el volumen torácico por contracción muscular, disminuye la presión alveolar, el aire fluye hacia los alvéolos, aumenta la presión hasta igualarse a la atmosférica e inicia la expiración. Bien. Y después pedía, el tema es que me quedó acá abajo, me olvidé, no se va a ver, que calcula, mira, obtenga a partir de la información de los gráficos el valor del volumen minuto respiratorio. El volumen minuto respiratorio, ¿alguien sabe cómo se calcula? Frecuencia respiratoria por volumen corriente. Bien.
Entonces, en este caso, yo lo hice con respecto a este gráfico, en donde la frecuencia respiratoria me dio 15, porque cada ciclo dura 4 segundos. Entonces hice 60 segundos, que sería el minuto, dividido 4 y me dio 15. Y eso lo multipliqué por los 500 del volumen y me dio 7500. Y esto no estaba en la guía, pero para sumarles nada más, que tenemos el volumen minuto respiratorio no es lo mismo que el volumen alveolar, ya que para calcular ese tenemos que restarle el espacio muerto. En cada inspiración en realidad hay 150 mililitros de aire que pertenecen al espacio muerto y que no forman parte de la ventilación alveolar. Entonces, para que tengan en cuenta si en algún momento les piden la ventilación alveolar, réstenle el espacio muerto. Que en ese caso sería la frecuencia respiratoria 15 lo mismo, el volumen corriente 500, menos 150, nos da 150, y ya la cuenta esa me pasa mis capacidades. A ver. Son 5 litros 250. Ahí está, exacto. 5 litros 250. Tenemos 2 litros 250 de diferencia. Y bueno, esta es la guía de respiratorio. ¿Te puedo hacer una pregunta? No es exactamente de la guía, pero pregunto porque me quedó una duda. Nosotros tenemos que hacer todas las semanas un caminito. Bueno, y la cuestión es que en el caminito había como un montón de cosas como que resonaban un montón, porque no sé si es que estaban como, o sea, probablemente todo estuviera bien, ¿no? Pero tenías que poner opciones y si estaba mal te lo marcaba, tipo, está mal. En una de las opciones del caminito te planteaba acerca de respecto a la hemoglobina, ¿no? Entonces, te decía, una de las opciones, que la saturación de la hemoglobina con el oxígeno es directamente proporcional a la presión parcial de oxígeno. Ellos lo pusieron como que estaba mal, pero yo quiero saber por qué, porque yo según lo que había leído había entendido como que sí, como que a mayor presión parcial había mayor saturación de la hemoglobina. Mira, en realidad lo que ¿viste? O sea, sería directamente proporcional si la curva de saturación de la hemoglobina fuera así, derecha, ¿bien? Viste que la curva es así sigmoidea porque tiene toda una primera parte donde se tiene que se produce la apertura de la hemoglobina. Claro, sí. Entonces, y después aparte también se satura. O sea, tiene como su límite. Entonces, por eso no es directamente proporcional. Bien. No es que a mayor parcial de oxígeno vas a tener mayor saturación. Hay una parte que sí, pero no en su totalidad. Bien. Gracias, porque tenía como esa duda existencial. Gracias. No, está bien. Ay, voy a dejar de grabar aquí. Bien. Y una pregunta más, aparte de este punto 4 que te habla más o menos de la regulación de la respiración, no dicen absolutamente nada, dice las guías de leer el capítulo de regulación. O sea, ¿nos acotamos a esto? Yo creo que sí, seguramente regulación lo vean más adelante. Han como modificado y ven como la regulación de tanto el sistema respiratorio, el cardiovascular.